Bienvenida o bienvenido, querido estudiante de octavo básico, a nuestra clase sobre la estructura del átomo. En la clase anterior vieron un video donde se explicaban los diferentes modelos que los científicos han creado para tratar de entender cómo sería la estructura del átomo. Estos modelos no solamente son una organización física, es decir, como una estructura, sino que también tienen que ser funcionales, tienen que ser capaces de explicar y predecir los fenómenos que nosotros observamos y que tienen su origen en estas propiedades de la estructura atómica. Los modelos más simples y que mencionamos en el video anterior son el modelo de Dalton, el de budín de pasas, el modelo planetario, una mezcla de Rutherford y Bohr, y ahora actualmente tenemos el modelo mecánico cuántico. Sin embargo, es muy común ver representaciones de los átomos como el modelo de Bohr que aparece aquí. Es muy simple imaginar unas pelotitas con otras pelotitas dando vuelta, e incluso muchas veces es el modelo de Rutherford con estas órbitas que se cruzan entre sí. ¿Qué sabemos de la estructura del átomo? Sabemos que tiene un núcleo donde está concentrada casi toda la masa del átomo, porque tiene dos partículas subatómicas que son los protones y los neutrones, que tienen casi la misma masa entre ellos. Los protones tienen carga positiva y los neutrones no tienen carga. Fuera del núcleo hay una zona donde están los electrones y a eso le solemos llamar nube electrónica. El dibujo que aparece aquí no es idealmente el de la nube electrónica. La nube electrónica es como una zona en donde sé que tengo el núcleo aquí y en algún lugar por aquí sé que debería encontrar un electrón o dos electrones. Luego viene otra nube con otra forma donde sé que puedo encontrar 4 electrones más. Los electrones son partículas con carga negativa muy pequeños en masa en comparación con los protones y los neutrones y se mueven alrededor del núcleo. Y tienen zonas en donde se pueden mover dependiendo de las características que tenga el átomo. Y cada átomo va a ser distinto únicamente por el número de protones que tenga. Es decir, el número de protones va a definir qué átomo es y qué propiedades va a tener en adelante. Las características de las partículas subatómicas son las siguientes. Carga y masa. En carga tenemos el electrón que tiene menos 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulomb. A este número que acompaña a la notación científica le vamos a llamar orden de magnitud. El protón tiene la misma carga, pero con signo positivo. Y el neutrón no tiene carga. No significa que tiene tanto carga positiva como negativa. No tiene carga, es decir, no está presente esta propiedad. Si comparamos ahora las masas, podemos ver que el electrón tiene una masa de 9,1 por 10 elevado a menos 31. Los protones 1,6726 por 10 elevado a menos 27 kilogramos y los neutrones 1,6749 por 10 elevado a menos 27 kilogramos. Si solamente miramos el primer número que acompaña la notación científica, podríamos pensar que los electrones tienen más masa, pero fijémonos en el orden de magnitud. 10 elevado a menos 31, 10 elevado a menos 27 y 10 elevado a menos 27. Recuerda que en la notación científica los números que están acompañados de una potencia de 10 con exponente negativo son números pequeños, es decir, son decimales menores que 1 y por lo tanto, mientras mayor sea este exponente, pero siendo un número negativo, el número es más chico. Por lo tanto, la masa del protón es más grande que la masa del electrón, mucho más grande.
Y entre la masa del neutrón y del protón tenemos el mismo orden de magnitud, que es 10 elevado a menos 27. Pero ahora sí tenemos que fijarnos en los números decimales y la masa del neutrón es ligeramente más grande que la masa del protón. Así que aquí están ordenados por masa. Y recuerda, los electrones y los protones tienen exactamente el mismo valor de carga, pero con signo opuesto. Si recuerdas nuestra unidad de electricidad y calor, entonces electrones y protones se deberían sentir atraídos y repelidos entre sí, protones con protones y electrones con electrones. Quiero mencionar esto porque lo que voy a explicar sobre la estructura atómica de aquí en adelante en esta unidad es muy simplificado para lo que realmente es el estudio del átomo, debido a que estas reglas de cargas que iguales se repelen y distintas se atraen, significa que para que un átomo sea estable y no se desarme, tienen que cumplirse ciertas condiciones en la estructura atómica que, por supuesto, no cumple este modelo del núcleo con una pelotita que da vueltas en círculo. ¿Ok? Esto es un modelo científico escolar, es decir, es un dibujo que nos permite imaginarnos un poco cómo es un átomo para poder explicar algunas cosas, algunos fenómenos que vamos a estudiar ahora. Tenemos que familiarizarnos también con la notación de los átomos. Los átomos van a tener dos números característicos que tenemos que reconocer al revés y al derecho, el número atómico y el número másico. El número atómico se distingue con la letra Z mayúscula y el número másico con la letra A mayúscula. El número atómico es el número de protones que tiene un átomo y el número de protones es el que identifica qué elemento es este átomo. ¿Y dónde podemos ver qué elemento es? En una tabla periódica. No voy a profundizar en este video sobre el orden y cómo se encuentran los elementos en la tabla periódica, sino que simplemente vamos a usar una tabla periódica para ver los nombres de los elementos e identificar este número atómico y número másico. El número másico entonces es la cantidad de protones y neutrones que tenga un átomo. Es decir, en el núcleo vamos a fijarnos cuántos protones hay y cuántos neutrones hay. Para la mayoría de los elementos, los primeros en la tabla periódica, más o menos tenemos la misma cantidad de protones y neutrones, pero a medida que los elementos se hacen más pesados, es decir, tienen mayor cantidad de protones, ya el número de neutrones empieza a ser mayor que la cantidad de protones para poder estabilizar a este núcleo atómico, porque si no, los protones se empiezan a repeler entre sí y eso hace que los núcleos sean inestables. La materia que nos rodea es en su mayoría estable, pero hay algunos núcleos atómicos que presentan este comportamiento y a eso le llamamos radioactividad. Pero eso es historia de muchos videos más en adelante. Los átomos se representan de la siguiente forma. El elemento, que lo vamos a encontrar en la tabla periódica, va grande aquí y arriba va el número másico y abajo el número atómico. Por ejemplo, el helio, que tiene número másico 4 y número atómico 2, porque es un átomo que tiene 2 protones. Cualquier átomo que tenga 2 protones va a ser un helio. Incluso podría tener 2 neutrones o 3 neutrones, pero si tiene 2 protones, sí o sí es un helio. El número de neutrones entonces lo podemos calcular como el número másico menos el número atómico. En el ejemplo que acabo de escribir tendría n igual 4 menos 2, por lo tanto el número de neutrones que tiene este átomo de helio es 2. Vamos a hacer algunos ejercicios. Voy a resolver los 2 primeros y ustedes van a resolver los 2 segundos en la pregunta de Edpuzzle que viene a continuación. El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, por lo tanto voy a ir a una tabla periódica
Aquí pueden ver que tengo una tabla periódica y en la esquina superior izquierda tengo identificado el hidrógeno con el número 1. Este número que aparece aquí arribita en los cuadraditos es el número atómico, Z. También en el ejemplo tengo el litio. El litio tiene número atómico 3. Y también tenemos de ejemplo el carbono, que tiene número atómico 6. Así que el hidrógeno, como tiene número atómico 1, significa que tiene un protón y arriba me están indicando que tiene 1 de número másico. Como tiene un protón, obligatoriamente el número másico es la misma cantidad y los neutrones vendrían siendo 0. Recuerda que el número de arriba es protones más neutrones y el de abajo es solo protones. Bien, este es Z y este es A. El segundo elemento que tenemos acá es el litio. Recuerda que el número de abajo es Z, el número de arriba es A. Por lo tanto, número másico es 7. Tiene 7 elementos contando protones y neutrones. Y luego el Z, que es 3, porque es el tercer elemento de la tabla periódica. Y para el número de neutrones tengo que restar. Si tengo 7 en total y 3 de ellos son protones, significa que los neutrones son 4. Ahora, para el carbono 12 y el carbono 14. El carbono 12 entonces tiene 12 de número másico, 6 de número atómico y 12 menos 6 tiene 6 neutrones. El carbono 14 tiene 14 de número másico, 6 de número atómico porque es carbono y tendría 14 menos 6 que es 8 neutrones. Cuando los elementos cumplen con esta característica, es decir, tienen igual Z, igual número atómico, pero distinto número másico, se llaman isótopos, porque los átomos pueden tener distintos números de neutrones, pero seguir siendo el mismo elemento de la tabla periódica como ocurre aquí. Casi todos los elementos de la tabla periódica tienen isótopos, es decir, podemos encontrarlos con distintos números de neutrones, pero van a ser el mismo elemento y van a tener el mismo comportamiento cuando se encuentren con otros átomos, solo porque tienen el número de protones que define cómo se van a comportar con el resto de los átomos. Los átomos entonces tienen este núcleo rodeado de una nube de electrones y los electrones tienen muy poca masa, van por ahí alrededor de su núcleo atómico moviéndose y pueden salir o ingresar más electrones a un mismo átomo. Los electrones que se comparten entre átomos de distinto tipo son todos iguales, todos los electrones son iguales, todos los neutrones y todos los protones también, ¿ok? Entonces, se pueden compartir electrones, como ya vimos en la unidad de electricidad y calor. Cuando frotamos, por ejemplo, un globo con un chaleco, pasamos electrones de un cuerpo a otro. Cuando los átomos ganan o pierden electrones, se llaman iones. Los iones pueden ser de dos tipos, pueden ser cationes o aniones. Los cationes son aquellos que pierden electrones, por lo tanto el átomo va a tener carga neta positiva. Y los aniones son aquellos que ganan electrones, por lo tanto tienen más carga negativa que positiva y van a tener una carga neta negativa. Vamos a ver cómo se anota un ion mirando este modelo de átomo de boro y átomo de helio. Este es el boro, así que podría poner aquí B de boro y tiene 1, 2, 3, 4, 5 protones y 4 neutrones, por lo tanto tiene número másico 9. ¿Y cómo sé si es un ion o no es un ion? Recuerda que los protones tienen la misma carga eléctrica que los electrones. Entonces ahora voy a contar el número de electrones en el dibujo. 1, 2, 3, 4. Bien,
tengo 5 protones y 4 electrones. Es decir, este es un catión porque tiene más carga positiva que negativa. Y como tiene una carga positiva, se le coloca un signo más aquí para indicar que es un ion. También se puede escribir simplemente como boro más. Vamos a ver qué pasa con el anión que está al lado. Este es un helio. El helio tiene símbolo He. Los elementos de la tabla periódica pueden tener símbolos que son una sola letra mayúscula o una letra mayúscula acompañado de una letra minúscula, como es el caso del helio y del litio, como lo vimos en la diapositiva anterior. Este helio tiene 2 protones, tiene un neutrón, por lo tanto aquí debemos poner un 3 en el número atómico y veamos cuántos electrones tiene. El número de electrones, a ver. 1, 2, 3, 4. Tenemos 4 electrones y 2 protones, es decir, tenemos un exceso de 2 electrones y en ese caso se pone menos e indico que es 2. En el caso anterior, como solamente había un protón que sobraba, o un protón de más en realidad, se pone simplemente el signo. Pero si ya tengo exceso de 2 o más partículas, entonces tengo que poner el número. Y este anión se puede colocar como He-2. Y así se entiende que es un helio al cual tiene 2 electrones de más. Y el de al lado sería un boro que le falta un electrón. Los protones y los neutrones rara vez, casi nunca, salen del núcleo atómico. Siempre están ahí. Los que se mueven son los electrones. Por eso decimos que gana o pierde electrón, pero no hacemos referencia a que ganó o se dio un protón. Eso jamás. Y el ejercicio de ahora, tenemos 2 átomos, carbono y oxígeno. Vamos a identificar su número másico, su número atómico y el número de neutrones. Y si es un ion, ¿qué tipo de ion es? Bien, vamos a analizar el carbono. El carbono en la tabla periódica tiene símbolo C y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 protones, por eso sabemos que es un carbono, y tiene en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 neutrones, así que en total tengo 12. A vale 12, Z vale 6. Si fuera un átomo neutro, debería tener 6 electrones, porque tiene 6 protones. Vamos a contar los electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Electrones tiene 9. Perdón, no puse el número de neutrones. Aquí restamos. 12 menos 6 es 6. Y ahora sí, tiene 9 electrones. Por lo tanto, es un ion porque está cargado. Y está cargado negativamente. Por lo tanto, es un anión. Recuerda que los aniones están cargados negativamente. ¿Y cuál es el exceso de carga que tiene? Para que esté neutro, debería tener 6 electrones, pero tiene 9. Entonces le sobran 3. ¿Sí? 9 menos 6 es 3. Por lo tanto, aquí coloco menos 3 para indicar que tiene 3 electrones extra. Vamos a ver ahora el oxígeno. Oxígeno en la tabla periódica tiene símbolo O mayúscula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 protones. Por lo tanto, su número atómico es 8. Y en el caso del dibujo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 neutrones. Por lo tanto, el número másico es 16. Y vamos a contar ahora el número de electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, este es un catión porque está cargado positivamente. Debería tener
8 electrones para ser un átomo neutro, pero tiene 7, por lo tanto, le falta un electrón. Así que aquí colocamos simplemente el signo más, porque solamente falta un electrón. Digo la palabra falta, pero el signo es una suma, porque el átomo, en este caso este catión, tiene una carga positiva más. Por eso tiene un signo más. Ya no es que se haya agregado un protón. Falta un electrón y por lo tanto, si cuento las cargas, tengo una más positiva. Y por eso está cargado este átomo. Si has llegado hasta aquí, muy buen trabajo. Te aconsejo practicar esta lección, ver el enlace que he dejado con la tabla periódica de la simulación FET, porque en nuestra próxima sesión sincrónica vamos a trabajar con la tabla periódica identificando átomos, iones, número másico, número atómico. Cuídate mucho, no salgas de tu casa, usa mascarilla, lávate bien las manos con agua y jabón y que estés súper bien.